Listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Gómez. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar de salud pública en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública. Agradezco mucho a todos los participantes, agradezco mucho a todos nuestros escuchas, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud y de sus diversas dependencias, al personal de la Dirección General de Promoción de la Salud, que nos ha hecho esta invitación muy cordial, y a nuestros participantes el día de hoy que van a establecer este diálogo relacionado con la seguridad de las personas ocupantes de motociclistas. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien nos dirigirá unas palabras con motivo de este webinar. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, maestro Raúl Gómez, por esta introducción y principalmente por organizar este webinario en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública. También quiero agradecer mucho a todos los panelistas que van a acompañar y que van a discutir esta presentación que por parte del Secretariado Técnico de CONAPRA representará, pero también tener la experiencia internacional de Costa Rica, la posición y visión de las organizaciones de la sociedad civil. Pues también para nosotros es muy importante que este tipo de seminarios tengan esta participación de múltiples actores, claramente todos interesados en el movimiento de tener cada vez políticas públicas fortalecidas que realmente estén centradas en las necesidades que tienen las personas y las comunidades. Entonces, muchísimas gracias, Raúl, por la organización de este webinario. Digo, me gusta resaltar el hecho de que estamos un webinario en la Jornada Nacional de Salud Pública, porque desde que iniciamos con pues parecería como solamente un cambio de nombre el pensar que de las Semanas Nacionales de Salud pasamos a este concepto de Jornadas Nacionales de Salud Pública. Pero precisamente el hecho de ponerle el componente de salud pública era para poner en el conversatorio de la población en general y de todos los actores, en que la salud pública requiere una participación activa en cualquier transformación, en cualquier modificación del sistema de salud. Nosotros en la subsecretaría pues hemos dado el origen a también un cuerpo especializado en las funciones esenciales de salud pública, que es lo que hemos llamado, y también a un cambio de la ley que ya obedece en la Ley General de Salud, el Servicio Nacional de Salud Pública. Y precisamente ese Servicio Nacional de Salud Pública que profundiza la necesidad de fortalecer las funciones esenciales de salud pública y no los temas prioritarios, es lo que nos da pie a que las jornadas de salud pública tengan también en el centro el nuevo y naciente Servicio Nacional de Salud Pública. Y es por eso que en esta ocasión de poder, en el marco de esta jornada, presentar un seminario específico por uno de los problemas de gran importancia en salud, como saben, los accidentes es la primera causa de muerte en la población de 0 a 29 años de edad, pero también cuando vemos la mortalidad de toda la población, pues se ocupa entre los primeros 10 lugares, en donde es un problema creciente también, donde si no metemos una gran fortaleza de políticas públicas para su prevención, difícilmente vamos a contener. Especialmente interesante e importante es reconocer el incremento que ha tenido específicamente la mortalidad y egresos hospitalarios por accidentes en motocicletas. Como sabemos, aunque el parque vehicular en general ha aumentado, el parque vehicular específico de motociclistas ha aumentado considerablemente. Esto es un fenómeno global, pero específicamente en México también, y estoy seguro que todos ustedes lo son testigos de lo que estamos viendo en la Ciudad de México y seguramente en muchas otras grandes ciudades, donde estamos viendo claramente el aumento de la movilidad a través de motociclistas. Y sabemos que esto es un gran riesgo, lo estamos viendo en las estadísticas, el accidente específico de motociclistas está aumentado varias órdenes de magnitud, y es por eso que necesitamos reflexionar sobre qué podemos hacer desde la salud pública. La salud pública tiene
tiene varias herramientas para la prevención de los problemas principales que afectan a la mortalidad de la población. Pero si lo queremos ver desde dos perspectivas del cómo actúa la salud pública, una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas de regulación, de modificación de los entornos, que van dirigidos para modificar el riesgo en el que las personas se mueven en sus entornos. Y creo que aquí para los accidentes vehiculares claramente hay muchas opciones de oportunidad donde se están tratando de estimular esta movilidad activa fuera de la industria automotriz. Y para eso no solamente es motivar a las personas para que lo hagan, sino hacer las acciones de planeación urbana que permitan que las poblaciones se muevan de forma diferente y no solamente en las formas en que ahora parece ser como la única opción. Esa es una de las acciones prioritarias en salud pública y creo que este seminario nos permite también conocer las experiencias de cómo la misma organización social civil, experiencias internacionales, pueden tener en el fortalecimiento de las políticas públicas. Pero hay otro componente que también hay que estar convencidos, es que cuando uno ya con una política pública va al territorio, el problema es que en el territorio necesitamos también tener la acción multisectorial, necesitamos tener la vinculación con los diferentes actores, porque si no parecería que las políticas públicas son suficientes para que se implementen. Y no, realmente también necesitamos coordinación territorial y esa también es otra de las grandes funciones que hemos propuesto del Servicio Nacional de Salud Pública para que en los ámbitos más locales exista la vinculación necesaria para hacer una realidad que la política pública en efecto esté modificando los entornos. Y aquí implica la comunicación con gobiernos municipales, con acciones de los múltiples sectores que participan en esto, pero también el llamado a la sociedad civil a que entendamos sus necesidades, escuchemos sus necesidades, sus exigencias y podamos responder en el territorio. Entonces es por eso que para mí es una gran oportunidad que el secretario técnico de CONAPRA haya puesto esto en el marco del Servicio Nacional de Salud Pública y de la jornada, porque así permite el poder encontrar estas funciones esenciales de la salud pública con ejemplos específicos que nos permitan mover una agenda en salud pública mucho más efectiva, mucho más eficiente y mucho más cercana a las necesidades de la población. Entonces, agradezco muchísimo a Roy Rojas, a Constanza de León, a Eric Ochoa, a Gonzalo Espión por acompañarnos en este panel. También agradezco mucho a Raúl Octavio que nos va a dar el panorama y estoy seguro que cada uno de ustedes va a tener una contribución muy importante en este seminario. Muchísimas gracias y estaré atento aquí al seminario. Hasta luego. Muchas gracias, doctor López Lidaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sin duda, con sus palabras de contexto amplio en el tema que nos ocupa el día de hoy, tendremos un marco introductorio mucho más adecuado. Antes de continuar, me gustaría presentar de manera general a los panelistas, a las personalidades expertas que nos acompañan el día de hoy para continuar. Primero quiero agradecer la presencia de Roy Rojas. Él es director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial, COSEVI por sus siglas, del gobierno de Costa Rica. Él nos acompaña el día de hoy para dar justamente esta visión a nivel regional y de la experiencia que en su país, en este país hermano centroamericano, han tenido en esta experiencia. Muchas gracias, Roy. Constanza de León Córdoba, que muy seguramente muchos de ustedes lo conocen, yo tengo el gusto de conocerla. Personalmente, ella es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, una indudable aliada en temas estratégicos y que nos ha acompañado y hemos acompañado también a movilidad en otros eventos también de mucha relevancia. Muchas gracias, Constanza. Gonzalo Peón, representando a la sociedad civil, él es director ejecutivo de ITDP México, también una asociación aliada, preocupada y ocupada de los cambios de paradigma que existen actualmente en la situación de seguridad vial relacionada con motociclistas. Y nuestro amigo, el maestro Eric Antonio Ochoa, director ejecutivo y cofundador de Salud Justa, que es esta asociación integrante de un gran colectivo que ha acompañado las políticas públicas saludables ya desde hace varios años. Les agradezco mucho su presencia y acompañamiento. A continuación, el licenciado Raúl Martínez Coronel,
mi tocayo, que es director de prevención de lesiones en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y un distinguido integrante del Servicio Profesional de Carrera ya desde hace varios años también, experto en temas de seguridad vial relacionado con la salud pública. A él le vamos a dar ahora el uso de la voz, del micrófono y de la pantalla para que a través de una presentación muy gráfica de mucho impacto para la cual yo les pido su atención, titulada La situación actual de la seguridad vial de las personas motociclistas en México, y con esto podamos abrir los micrófonos para entrar de lleno ya al panel. Adelante, Raúl, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. En este momento me permito compartir pantalla con todos ustedes. Bien, sin mayor preámbulo, me permito dar continuidad a la agenda. Como lo comentaban, bueno, el tema de los siniestros viales es un tema de gran relevancia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. El 50% de todas las personas fallecidas son personas que no están viajando a bordo de un automóvil, ¿no? Son personas que iban caminando, que iban en una bicicleta o que iban en una motocicleta. Ustedes pueden ver aquí la proporción de cada una de ellas. Estas son cifras, reitero, a nivel mundial con base en el más reciente informe sobre la situación de la seguridad vial 2023. Si nos vamos a la situación en nuestro país, veremos que en 2021 fallecieron 2.233 personas a bordo de una motocicleta. Esto, para tener una magnitud, una noción de lo que significa, pues bueno, en 2021 fallecieron 14.715 personas por siniestros viales en general, ¿no? Incluyendo todo tipo de siniestros. Es decir, representan el 15.2% de todas las defunciones por siniestros viales a nivel nacional. Esto nos da una tasa de 1.7 muertes por siniestros viales en motocicleta por cada 100,000 habitantes. En 2021 también se registraron 16.115 egresos de personas motociclistas en 2021. Esto cuando se registraron 27.779 egresos en general en todo el país por todos los siniestros viales. Hubieron 27.779 egresos. Es decir, corresponde a el tema de las motocicletas el 57.7% de los egresos. Y aquí es donde empezamos a ver la magnitud de este problema. Casi 6 de cada 10 personas que recibieron atención hospitalaria por un siniestro vial es por un siniestro en el que estuvo involucrado una motocicleta. 6 de cada 10. El parque vehicular, por otro lado, está conformado por 5.936.173 motocicletas. Esto representa el 11.2% de todo el parque vehicular. Es decir, de cada 10 vehículos motorizados en circulación, uno de ellos es motocicleta. En 2021 también se registraron 64.617 siniestros en los que estuvieron involucrados motociclistas. Para tener una magnitud de ello, en 2021 se registraron 355.435 siniestros, es decir, representan el 18.2% del total. Y bueno, pues como pueden ver aquí, la relación de los siniestros, cuántos de ellos sucedieron en carreteras y cuántos sucedieron en zonas urbanas. Es decir, este problema se concentra principalmente en zonas urbanas, en nuestras ciudades, en donde nos movemos principalmente para ir a nuestras actividades diarias, a la escuela, al trabajo. Para eso es para lo que se utiliza la motocicleta, para ir a la escuela, al trabajo y también para desarrollar ese trabajo. Para caracterizar un poco más o menos las defunciones, específicamente en el tema de los usuarios más vulnerables, pues el 5.2% del total de las defunciones de 0 a 9 años por siniestros viales corresponde a niñas y niños, ¿no? De 0 a 9. En el caso de todas y todos los jóvenes que fallecieron a causa de un siniestro vial, el 37.5% de ellos iba en una motocicleta. De todas las personas adultas de 60 años y más que fallecieron a causa de un siniestro vial, el 4.2% de ellos iba en una motocicleta.
Y en el caso de los egresos, pues vean ustedes cómo se va desenvolviendo, ¿no? Del total de egresos de 0 a 9 años por siniestros viales, el 30.3% es de personas que iban en una motocicleta. Este es un problema que se ve principalmente focalizado en personas adolescentes, ¿no? De todas las personas que de 10 a 19 años que recibieron atención hospitalaria, que llegaron a un hospital por un siniestro vial, pues prácticamente 7 de cada 10 es por un siniestro, iban en una motocicleta, ¿no? En el que estuve involucrado una moto. Y en el caso de las personas adultas de 60 y más, pues vean ustedes, el 30.9%. Para que nos demos una idea de la magnitud del problema, estas gráficas son muy ilustrativas, ¿no? Este es un periodo de aproximadamente de 20 años en el que vemos, por ejemplo, cómo se han incrementado los accidentes, ¿no? Se han incrementado en un 349% del 2001 al 2021. En el caso de las defunciones, vemos cómo se han incrementado en un 1028% en ese periodo de 20 años. En el caso de la tasa de mortalidad, tenemos lo mismo, un incremento exponencial al alza de 775% en la tasa de mortalidad de motociclistas. Y vean ustedes cómo ha crecido el parque vehicular. Si bien se había mantenido estable, aquí tenemos información previa, vemos cómo se mantuvo estable durante muchos años, pero justamente a partir del 2001 es cuando empieza a crecer. Y bueno, la mayor parte de las entidades más bien la mayor parte de las motocicletas se concentra solamente en 5 entidades federativas: el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz. Evidentemente es algo que llama la atención, cómo ha crecido exponencialmente. Aquí lo que nosotros podemos ver es este crecimiento, este porcentaje de crecimiento, por ejemplo, del 2001 al 2010, cómo creció el parque vehicular de motocicletas en comparación con otros países. Es el más alto incremento, ¿no? Pero también vale la pena tener una idea de cómo se desenvuelve el parque vehicular en nuestro país. En 2011, por ejemplo, la motocicleta pues solamente representaba el 4%, una disculpa, el 4% del parque vehicular. Hoy en día representa, ya decíamos, el 11%, pero hay muchos países que tienen una problemática todavía mayor en el tema de las motocicletas. Vean ustedes, hay países que superan el 50%, es decir, en Colombia 5 de cada 10 vehículos en circulación son motos. En el caso de Uruguay, el 52%. Esta es una evaluación de IRAP. Lo que podemos ver aquí es la proporción de vías pavimentadas que alcanzan 3 estrellas o más, según los criterios de ellos, de IRAP. Y lo que vemos, pues, es que sí hay una gran ausencia de buena infraestructura en las calles por tipo de usuario. Los que más lo sufren son peatones, ciclistas y motociclistas, y la mayor parte de la infraestructura de buena calidad está diseñada solamente para vehículos motorizados de 4 ruedas. Eso nos habla de que tenemos que empezar a modificar el enfoque que tenemos de las auditorías, de la infraestructura, y tenemos que ir mejorando todo el tema de la seguridad vial de forma integral. Aquí algunos datos adicionales, ¿no?, que pueden ser de utilidad para esta conversación. Muchas personas en nuestro país utilizan la motocicleta, el 89% lo hace, pero solamente el 60% de ellos son cascos certificados. Muy pocos de ellos utilizan el casco abrochado, también muy pocos utilizan pues equipo de protección personal adicional. En el caso de los acompañantes, pues también muchos de ellos ocupan casco, pero pocos son cascos certificados. Y bueno, hay que tener en cuenta también que cada vez la industria está jugando también un papel muy importante en la venta justamente de este tipo de vehículos, y también cada vez se está convirtiendo más en una herramienta para realizar la actividad laboral. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Nos parece datos, nos parece elementos e información detonante, suficiente, amplia y vasta para iniciar una discusión seria, un debate adecuado. Para esto me gustaría proponerles entonces,
tener unos segundos de reflexión, y justamente identificar lo que nos comenta tanto Martínez Coronel como el subsecretario. La principal causa de muerte en menores de 29 años, es decir, edad productiva, una edad en la que se inicia justamente todavía una primera etapa, este grupo etario, la que está en una primera etapa de sus vidas, y muchos de ellos ya en una edad de productividad importante. Es por eso que yo los invito a esta reflexión, y para iniciar nuestra plática, para iniciar este panel, yo les quiero preguntar el día de hoy a nuestros panelistas, ¿hemos dimensionado realmente cuál es el problema al cual nos enfrentamos? ¿Sabemos en dónde estamos parados? ¿A qué es a lo que nos estamos enfrentando realmente con la problemática que vivimos actualmente, exponencial, relacionada con la seguridad de personas ocupantes de motocicletas? Le quiero transmitir la primera intervención, si me lo permites, Constanza, para que nos des tu punto de vista. Muchas gracias. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Muy interesantes los datos que nos compartía Raúl, y particularmente en la Ciudad de México, pues también hemos visto no solo incremento en el parque vehicular, sino lamentablemente también este incremento en siniestros viales. Y algo que comenta, subsecretario, es el tema de la edad, ¿no? O sea, estamos hablando que en la Ciudad de México alrededor del 90% de las personas que pierden la vida de siniestros viales en motocicletas son hombres jóvenes de entre 18 y 28 años aproximadamente. Y pues es una preocupación, no solo en términos justo de salud pública, sino también en términos sociales, ¿no? Esto va a tener también una implicación económica en unos años a la ciudad, y por eso pues es algo que desde el gobierno de la Ciudad de México se ha estado trabajando, se ha estado abordando desde diferentes perspectivas. Por un lado, la perspectiva de movilidad, porque también tenemos que tomar en cuenta que ha sido pues un modo de transporte, como bien ya mencionaban, se está utilizando como herramienta de trabajo. Entonces aquí hay una necesidad que se tiene que atender, el tema de incluir a los repartidores, cuáles son sus necesidades, pero también el tema de la fiscalización de la norma, ¿no? Toda la regulación. En la Ciudad de México pues se hizo una modificación en el reglamento de tránsito, porque estábamos identificando ciertas conductas de riesgo, como además de no conducir con el casco adecuado, conducir con menores de 12 años a bordo, exceder el número de ocupantes que estaban en la moto, y también la parte de concientización a esos grupos, que ha sido con la Secretaría de Salud, ¿no? Llegamos a tener también reuniones con ustedes, con Raúl Martínez, pero también con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que se entienda que toda esta parte de regulación y todo lo que se hace para fiscalizar el mal uso de la motocicleta tiene que ver no con un tema de recaudación, sino con un tema de prevención y de salvar estas vidas, que además pues son de personas muy jóvenes. Efectivamente, muchas gracias, Constanza. Son dos perspectivas: aquellas estrategias o intervenciones que van directamente a la persona ocupante para prevenir su integridad, para prevenir lesiones y prevenir muertes. Y por otro lado están las intervenciones de carácter colectivo, que tienen que ver con intervenciones en el entorno. Y podríamos pensar que muchas de ellas corresponden únicamente a una parte de los actores. Sin embargo, pues recordemos que el llamado que nos hace la Organización Mundial de la Salud es a trabajar en un entorno de sistemas seguros, justamente basados en este sistema de corresponsabilidad. No sé si nos quieras comentar algo sobre esto, Gonzalo. Adelante, por favor, la perspectiva de la sociedad civil. ¿Qué tal, Raúl? Pues muchas gracias. Un gusto compartir esta mesa con ustedes. Sí, yo creo que el tema de la corresponsabilidad ante un problema tan grande es lo necesario, porque realmente es un problema pues, muy difícil de enfrentar. Hay distintas estrategias que están probadas alrededor del mundo que pueden ayudar a reducir las muertes de personas en la vía pública y en particular de personas motociclistas. Hay acciones enfocadas en la reducción y gestión de la velocidad, que creo yo que son
digamos, el mayor número de muertes prevenibles, ¿no? Lo publican en un artículo de The Lancet en México, que hablan que en México se podrían prevenir alrededor de 11,000 muertes, ¿no? Con una correcta gestión de la velocidad. Pero también hablan de alrededor de 1,000 muertes prevenibles por un correcto uso del casco. Y entonces en ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, nos hemos enfocado en este punto cuando hablamos del sector motociclista. Digo, trabajamos más temas de seguridad vial, pero el uso del casco nos parece un punto de partida necesario porque son acciones que no es tan difícil implementar en el sentido de la oposición de distintos grupos, ¿no? Es algo muy raro, ¿no? Que la gente no entiende, o es muy raro para mí que la gente no entiende que tiene que manejar más despacio, ¿no? Y cualquier medida que vaya en contra de gestionando la velocidad de personas en coche o en moto, es muy contestada. Y hay algunas otras medidas que también son fundamentales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la cilindrada en vías de acceso controlado y cosas de ese tipo. Sin embargo, son difíciles de aplicar y tienen mucha oposición. Donde encontramos un contexto generalizado es en el correcto uso del casco. Pero así como encontramos un contexto, digamos, que la mayoría de las personas, importante el grupo, están de acuerdo, también encontramos una serie de problemas para lograr esto. Entonces, cuando decidimos trabajar en este punto, hicimos una línea base donde analizamos el uso del casco, es decir, la prevalencia en el uso del casco, la disponibilidad a pagar por un casco, el precio en el mercado de cascos certificados, es decir, que cada cascos que sí salvan vidas, porque pues no todos los cascos protegen igual y algunos es hasta peor que traerlos puestos. Y también, pues bueno, digamos, eso lo analizamos de distintas perspectivas y nos pusimos unas metas por sector, ¿no? Porque es muy difícil estar revisando cascos si son los adecuados o no. Sin embargo, encontramos que solamente en el pasado, solamente un reglamento de tránsito exigía que los cascos fueran certificados y es importante decir que los policías aplican los reglamentos de tránsito, no aplican las leyes estatales o nacionales, ¿no? Entonces, en este caso el de Jalisco, hoy en día el de Jalisco ya fue mejorado y también el gobierno de la Ciudad de México actualizó su reglamento de tránsito. Pero si piensas en la cantidad de reglamentos de tránsitos que hay, pues cientos o casi miles, ¿no? Porque, digamos, hay lugares donde es por entidad federativa y hay estados donde es más bien municipal. Entonces, es muy importante mandar esa señal al mercado, pero también es muy importante trabajar con el mercado, con los distribuidores de motocicletas y los distribuidores de cascos. Encontramos una gran oferta de cascos no certificados vendidos en todos lados y obviamente a mejores precios y que justamente son los que coinciden con la disponibilidad a pagar las motociclistas. Entonces también estamos trabajando con el sector privado. Reconocemos a Electra Itálica, que en un evento de la Coalición del Casco, que es este esfuerzo multisectorial que promovemos, se comprometieron a ya solamente comercializar cascos certificados. Y en tercer lugar, o quizá también tendría que estar al principio, pues es la sociedad, comunicarlo, entender al sector. Los números que dice Constanza son de personas jóvenes, en este caso en su mayoría hombres. Lo mismo creo que se repite en todo el mundo y muchos de ellos llegaron al sector o a la moto por una necesidad económica o por la falta de servicios de transporte o la forma de las ciudades tan dispersas, porque justamente donde se concentra el no uso del casco y el mayor número de motocicletas, al menos en zonas urbanas, es en aquellas periferias peor servicio por transporte. ¿No? Por ejemplo, Zapotlanejo en el área metropolitana de Guadalajara y algunas zonas del Valle de México. Esto es muy evidente, pero inclusive en ciudades más pequeñas como Mérida, esto se repite. Entonces también tenemos que entender cómo llegarle a estas personas, digo, por un lado, bajando los precios de los cascos certificados, haciendo que esto sea obligatorio, pero también entendiendo sus posiciones, ¿no? Entonces yo creo que también aquí el trabajo con las personas repartidoras es fundamental. Acabamos de lanzar una encuesta a personas repartidoras enfocadas en entender mejor su situación, sus desplazamientos,
y cómo llegarles con temas de seguridad vial. Todavía no son públicos los resultados, tuvimos como 350 respuestas y espero que eso complemente los estudios que tenemos hasta ahorita. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, lo que buscamos en la colección del caso es con el sector privado aumentar la oferta de casos certificados de bajo costo. Con el sector público, hasta ahora nos hemos enfocado en tener más reglamentos de tránsito donde se obligue el uso de cascos certificados, no de cualquier uso de casco, y que haya alguna estrategia para este cumplimiento. Y con la sociedad civil y grupos motociclistas transmitir esta información. Yo creo que el cambio de gobierno también va a abrir oportunidades en materia de importación de cascos. Sé que hay pues avances muy interesantes y ya con esto me callo y les dejo la palabra a los demás para hablar en otro momento. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, habrá más intervenciones, entonces podremos establecer una estrategia al respecto. Muchas gracias. Pues efectivamente, hablamos de corresponsabilidad, hablamos de corresponsabilidad, autoridad, sociedad civil, pero también corresponsabilidad con la industria establecida, con la industria formal. Y muy seguramente, Salud Justa tiene algunos comentarios que nos pueda compartir al respecto, relacionado justamente con esto, estimado Eric, hacia dónde llevar las políticas públicas, porque la información ya la tenemos, las intervenciones están identificadas, ahora hay que implementarlas. ¿Cuál sería la mejor forma, estimado Eric? Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy claro cómo hay pues un mercado creciente, ¿no? Hay, eh, digamos, cada vez más necesidades también de movilidad, ¿no? Que justifican pues este crecimiento tan impresionante en los últimos años del uso de vehículos de dos y de tres ruedas. Eh, pero digamos que ya de ese objetivo, ¿no? Que teníamos en los objetivos de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el número de siniestros fatales por problemas de vialidad, pues al contrario, estamos viendo cómo, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, pues ahora ya los siniestros viales en donde hay vehículos de dos o tres ruedas, pues ya pasaron del 28 al 30%, ¿no? Y claramente, frente a esas necesidades que hay de mercado, frente a esa demanda, pues hay una necesidad también de regulación, ¿no? En donde efectivamente Gonzalo mencionaba el tema de los cascos, ¿no? Pero también pues hay que ver las propias características, ¿no? De estos vehículos, que creo que conforme van ingresando a los países, recordemos que también aquí pues entran los scooters, ¿no? Hay en los vehículos de dos o tres ruedas, pues cada vez también una demanda mayor de ese tipo pues que para muchos incluso son juguetes, ¿no? Que también están con disponibilidad para niñas y niños y adolescentes. Entonces, yo creo que frente a eso, pues hay una necesidad también de regulación. Creo que estamos en la línea, ¿no? Hace unos 5 o 6 años, pues teníamos muy poco, ¿no? Creo que hay retos importantes respecto a la norma oficial mexicana para el uso de cascos, ¿no? También ver qué es lo que va a pasar con eso. Hay muchos estados que se están rezagando en la armonización, ¿no? De la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. No todos están cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en esta ley. Y bueno, nosotros como sociedad civil, pues estamos muy atentos de estos procesos de mejora en las políticas públicas, pero también en las intervenciones comunitarias, ¿no? Y creo que ahí también donde pues hay mucho que podemos hacer nosotros desde sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Te agradezco mucho. Exactamente, y seguimos haciendo énfasis en esta convergencia que debe haber entre todos los actores, ¿no? Porque finalmente, efectivamente, los objetivos de desarrollo sustentable ya los sabemos, ya los conocemos también, sabemos hacia dónde debemos encaminarnos. Pero Roy, la OMS recomienda desincentivar
de manera general el uso de vehículos motorizados. Y por otro lado, también nos recomienda la Organización Mundial de la Salud transitar hacia una movilidad saludable, hacia una movilidad sostenible y sustentable, promover el uso de otros medios como la bicicleta o el transporte público o simplemente caminar para llegar a nuestros destinos. ¿Cómo encontrar este equilibrio, Roy, desde la perspectiva por allá en Centroamérica? Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Raúl. Antes de iniciar, déjeme decirle que México es mi segundo país. Trabajé para la OMS 7 años. Conozco de pe a pa la República completa. Sé lo complejo que es. Y es bonito que lo inviten a uno a hablar en un país que uno ama, porque el compromiso que le pone y el cariño es mayor. Déjenme decirle que en el 2008, cuando yo llegué a México, les dije, oh, con las motos. No, maestro, las motos no son un problema aquí, solo los que se matan allá en La Pera, que van hacia Cuernavaca y pasan al otro lado de la carretera, ¿no? Dije, oye, vean lo que está pasando en Mérida, vean lo que está pasando en Silao, vean lo que están pasando en Guadalajara. Y en realidad ya habían una serie de situaciones, pero bueno, que eran señales. Retomando el discurso del señor viceministro, o sea, yo como salubrista, debo decir que el tema de las motos, yo de las motos no hablo como un problema, hablo de una situación de las personas motociclistas. Y salud pública se habla de los determinantes de la salud. Uno de los ejemplos más relevantes para explicar el tema de las personas con motociclistas desde los determinantes, porque en realidad no está en el usuario propio. El usuario no es la manifestación de un problema más sistémico. Y también retomando Sistema Seguro aborda desde una lógica que va más allá de solo la persona, sino de su entorno y el comportamiento de otros subsistemas. Sí, hay informes, hay un último informe más allá del de la OMS que hizo BTI de Suecia, que es el informe más serio y más sincero que he leído con el tema de las motos, y le cuento que nosotros en Costa Rica desde el 2014, 2015 ya estábamos empezando a trabajar con el tema de las motos. Además, este tema en la región es un tema que a nivel global, el comportamiento que tiene en América Latina es totalmente diferente a las otras regiones del mundo. Porque en las otras regiones del mundo, sobre todo en los países de baja y media renta, usualmente lo que ocurre es que la mayoría de los accidentes en moto son moto contra moto. Pero en América Latina son moto contra carros. Entonces hay una relación de masa, una relación de impacto superior que hace que la exposición al riesgo sea mayor. Por otra parte, tenemos un proceso de urbanización no planificado, desordenado, que no consideró un sistema integrado de transporte público que donde se evidenció es posterior a la pandemia. En la pandemia aparece la moto como una herramienta de trabajo y una forma de llevar los taquitos a la mesa de los mexicanos. Pero a partir de ahí, la moto se queda porque la moto se instala y empieza a evidenciar que todos los marcos conceptuales de la movilidad urbana sostenible nunca consideró la motocicleta. Y al no considerarlo, vea lo que está ocurriendo en las ciudades. Vean que hay muchas medidas de pacificación para hacer más inclusivo y más equitativa la movilidad, más saludable y más sostenible y más segura, se confabulan con la seguridad de las motocicletas. Por ejemplo, ¿qué le digo? Los bordillos que se usan para separar flujos, por ejemplo, en motos se convierten en rampas. Los tachuelones para separar áreas también se convierten en problemas graves. Digamos, las barreras de contención nunca pensaron en las motos y entonces tienen una alta, digamos, una alta exposición al riesgo para los motociclistas. Pero sobre todo, el tema es, y lo más serio, maestro y compañeros, es que la evidencia es mixta.
hasta el momento la evidencia científica es mixta. Mixta significa que no todas las medidas son contundentes. Hasta Europa en este momento está padeciendo un incremento en la mortalidad por motos y todavía no lo controlan. No hay una sola medida que diga que eso es lo que efectivamente debemos de hacer. Además, nuestros contextos nos obligan a generar evidencia científica endógena, generar evidencia científica propia de nuestros contextos. Yo siempre dije, México es un continente y cada estado es un país. No es lo mismo el Bajío, no es lo mismo el norte, no es lo mismo el sur. Hay características totalmente diferentes y por tanto los abordajes deben ser muy contextualizados. Y no vayamos solo que el casco, que los frenos ABS para las bajas cilindradas. No, es la formación de los conductores. ¿Cómo estamos formando los conductores? No es lo mismo formar un conductor de vehículo de 4 ruedas que porque no hay formadores para formar esos motociclistas. El tema de la fiscalización a mayor distancia, a mayor lejanía, por ejemplo, la fiscalización es más liviana, es menos. Y la gente usualmente cuando tiene una necesidad de llevar el taco a la casa, entonces les vale, como dice, con el respeto de ustedes, les vale más ponerse un casco y tener una licencia porque efectivamente necesitan comer. Entonces muchos trabajan en un estado irregular en el que no se garantiza ni el estado mecánico ni la maniobrabilidad. La formación o la respuesta que estamos dando no es suficiente. Yo creo que, por otra parte también, para terminar y luego generar más discusión, el tema del federalismo, digamos, de la situación federal, o sea, es muy complejo y cuando trabajar con la línea federal, la línea estatal y la línea local. Usted lo dijo muy claro, maestro. Una cosa es verla venir y otra es hablar con ella. Cuando usted está en el municipio, se da cuenta que la realidad del municipio, aún en ciertos territorios del municipio donde usan mucho la motocicleta, no es lo mismo. Hay que revisar los modelos pedagógicos, la mediación pedagógica, porque hay gente que no tiene escolaridad o escolaridad baja y no comprende el discurso técnico para nosotros poder mostrar y capacitar o entrenar a estas gentes, ¿no? Es de veras que sí, el sistema seguro, de veras que sí, la aplicación del marco de los determinantes de la salud, aquí dan para que aquí estemos 2 meses hablando y discutiendo y todavía nos agotamos, porque como le digo, hay líneas de evidencia construidas en contextos muy homogéneos como los europeos o los australianos, pero nosotros tenemos un contexto muy heterogéneo, no es lo mismo. Entonces, que avance la reflexión, que está interesante, pero sí, la situación de las personas en motocicleta es complejo y hay que verlo muy específicamente en el contexto de cada entidad federativa, como le llaman ustedes. Muchas gracias, Roy. Y sin duda agradecemos que estés aquí hoy con nosotros, justamente también por esta empatía y este cariño que le profesas a nuestro país. Muchas gracias por tus comentarios también al respecto. Constanza, hemos analizado ya varios aspectos y varios elementos, y a partir de lo que comenta Roy, muy necesario, las determinantes sociales de la salud, las determinantes comerciales también de la salud, que nos comentaba ampliamente tanto Gustavo como Eric. Desde el gobierno, y en tu caso desde el gobierno local, ¿cómo se percibe este equilibrio que planteaba con Roy? Este equilibrio entre la desincentivación, que también habría que encorchetarla, por todo lo que comentamos relacionado con el aspecto inclusivo, el tema incluyente relacionado con el uso de la motocicleta, que posiblemente también se ha convertido también ya como un elemento que forma parte de la dinámica familiar y por ende de las determinantes también en el entorno escolar. Desde la movilidad, desde la seguridad vial en la Ciudad de México, ¿cómo ves este fenómeno? Pues hay varias cuestiones y me parece muy importante lo que menciona Roy. A lo largo de muchos años no estaban
propiamente incluidas las personas motociclistas, y eso ha sido un factor bastante importante para la aplicación de estas políticas públicas a favor de la seguridad vial de las y los motociclistas. Nosotros en la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México empezamos hace 2 años a tener, bueno, empezamos antes, pero como en este enfoque de seguridad vial empezamos hace 2 años a tener mesas de trabajo con grupos motociclistas, porque estaba esta perspectiva y lo que perciben los grupos motociclistas es que muchas de las acciones que se han hecho en la Ciudad de México han sido a favor del peatón, del ciclista, pero que a todos ellos, bueno, los han dejado relegados y que pues también son personas vulnerables, ¿no? Entonces, que estaba esta falta de entendimiento desde la ciudad y por eso, bueno, en el tema de seguridad vial se lanza una licencia específica para motociclistas en el que algo importante y por las características de este tipo de vehículos es saber que las personas tienen la pericia necesaria para conducir un vehículo que no tiene carrocería, pero que excede los límites de velocidad que iría una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de estas cuestiones fue escuchar expertos motociclistas, ver qué elementos considerarían ellos como imprescindibles para esta conducción y, por otro lado, hacer hincapié en el uso del equipo correcto. Empezamos también a preguntar cuál era un factor que hiciera que las personas no usaran casco. Y algo importante pues era el costo de estos cascos, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando de la mano de, pues también de marcas, hemos estado viendo qué cascos certificados son accesibles y como tal la regulación de la Ciudad de México se tardó en modificarse por esto, ¿no? Por también saber que hay una cuestión económica que hacía que las personas no estuvieran usando el equipo adecuado. Por otro lado, en el tema social, en el tema que comentas también de que es un vehículo familiar, ha sido un tipo de concientización distinto porque sabemos que las personas suben a los niños por un tema de necesidad, pero hacer este entendimiento a través de un programa social, a través de una cuestión de concientización y no solo de fiscalización, para que no se vea como una cuestión de estigmatizar al motociclista. Entonces, se ha buscado que a través de esta concientización sea el por qué, aunque le pongas un casco a un niño de 6 años, pues no es el vehículo adecuado para él, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver también con el impacto en la velocidad en la columna y en el cuello de un menor, también estar revisando como toda la cuestión de normativas de otras ciudades, de otros países, y qué ha ido funcionando para aplicarlas en la Ciudad de México. Sin embargo, sí, esta parte de que haya una apropiación desde el gremio me parece muy importante. Lo que también hemos buscado es que a partir de esta cuestión enfocarnos en la educación. En la Ciudad de México se lanzó una motoescuela, que es una capacitación gratuita y que ha tenido aceptación de estos grupos motociclistas, que nos hemos reunido con el Sindicato de Trabajadores por Aplicación, con la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, para que asistan a esta motoescuela, para que hablemos de cuáles son también las necesidades que tienen ellos como trabajadores que utilizan la moto y que prácticamente conocen toda la ciudad y todas las calles. Algo que mencionaba Roy sobre otras intervenciones y que nos mencionaron mucho los motociclistas es el retirar las boyas, ¿no? Estos elementos metálicos que a ellos les causan derrapes, entonces que habían en diferentes vías de acceso controlado de la ciudad y que se convertían realmente pues en armas mortales de la infraestructura hacia ellos. Entonces, ¿cómo transformar esta infraestructura que se pensó únicamente para vehículos de 4 ruedas con carrocería y qué podemos utilizar para que los motociclistas reduzcan la velocidad sin poner en riesgo su integridad? Entonces, sí creo que hay primero que nada, que escucharles, que saber también cuáles son sus necesidades y cómo perciben esto para que no haya una estigmatización hacia el uso de la moto, sino más bien esta cuestión de regularla y claro que también hacer conciencia de los riesgos que implica, porque pues no todas las personas tendrían por qué estarse moviendo en moto, ¿no? Y particularmente menos utilizarlo como un vehículo familiar. Exactamente, muchas gracias. Qué complejo, ¿no? Encontrar el equilibrio, encontrar el punto medio en el diseño e implementación de políticas públicas incluyentes, transversales. Justamente una de las funciones de la salud pública
en el aspecto de dimensionar justamente a la salud pública, incorpora diversas vertientes, analiza los fenómenos sustantivos, que lo tenemos identificado plenamente, las necesidades mediante las cuales se debe abordar, el los recursos mediante los cuales se debe dar. Y justamente es donde convergemos, me parece, todos. Autoridades, los tratamientos de usuarios. Y en ese sentido, al mismo tiempo, porque tenemos poquito tiempo, yo les pediría también que fuéramos acompañando algunas conclusiones. Preguntarle tanto a Eric como a Gonzalo, ¿qué sigue? A partir de lo que hemos analizado, ¿qué consideran ustedes que son los siguientes pasos inmediatos para atender este fenómeno? Por favor, y cerraríamos al final con Roy, por supuesto, en este mismo sentido. Muchas gracias. Bueno, si me permiten decir algo, Adelante, Gonzalo, adelante. Creo que hay una parte del mercado que necesitamos trabajar. Yo creo que aquí también tendría que jugar un papel interesante la Secretaría de Economía para el tema de importación de cascos, que estos sean certificados, esta revisión, y también mejor acompañar una política industrial. O sea, en México se producen millones de motocicletas y no se producen cascos. No es una tecnología muy, muy compleja y gran parte de la logística, en gran medida la logística es lo que hace tan caros a los cascos, ¿no? Porque se transporta mucho aire por la forma que tienen. Entonces creo que hay un potencial importante de reducción de costos con una estrategia de política industrial. Y luego que haya un laboratorio, ¿no? O sea, se habla de la norma oficial mexicana de cascos, pero no sé quién ha visto un casco que tenga la etiqueta de la norma mexicana. Yo no, y probablemente nadie, ¿no? Los hemos visto, hay DOT en México, DOT sticker, ¿no? Porque son porque puedes comprar en Amazon el sticker falso y se lo pegas ahí a cualquier casco, que es lo que suelen hacer pues en muchos lados. O hay los de Naciones Unidas que tienen un control un poco más claro. Entonces también creo que tendríamos también que tener un laboratorio de pruebas, ¿no? Porque también necesitas checar qué lotes. Entonces yo creo que en tema de los cascos es ese, y en el tema de la gestión de la velocidad, algo que creo que también nadie ha visto en México es un radar de fotoinfracción que sea capaz de sacar o leer la placa de una motocicleta. Nosotros hemos investigado el tema y no hay uno solo en México, y sí hay en Brasil. Entonces, no se tiene uno que ir tan lejos. Yo creo que hay algunas acciones tanto de gestión de la velocidad como de tener cascos asequibles que se pueden hacer y que se presenten oportunidades importantes con el cambio de administración. Gracias. Eric. Sí, muchas gracias. Yo creo que, o sea, es muy importante, pues, que cuando hablamos, ¿no?, de mercados regulados, pues tampoco pensemos, ¿no?, en dejar que todo, ¿no?, se decide entre los lobos, ¿no? O sea, también hay que pensar en las ovejas, hay que pensar en las personas, hay que pensar en las comunidades, ¿no?, que pierden padres de familia, que pierden a madres de familia y que pues muchas veces ni siquiera tienen información mínima de lo que tendrían que hacer, ¿no? O de los estándares que tendrían que pedir ellos también al estar pidiendo alguna motocicleta, por ejemplo. Y para mí creo que es muy importante también que pues con los avances que hemos tenido en términos de regulación, de políticas públicas, pues no dejemos de pensar en esos estándares, ¿no? Y no dejemos de evaluar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Y también ver incluso cuáles de ellas pues tendríamos que tropicalizar dado el mercado que tenemos también aquí en México, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, el mercado de motocicletas que tienen en Europa o que tienen en Japón, en algunos países de Asia, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras condiciones, digamos, a veces están mucho más cercanas, ¿no? Entre países latinoamericanos. Creo que tenemos que aprender de las buenas experiencias de la regulación que ha habido en nuestros países, ¿no? Y creo que eso también es algo que sí tenemos que ponderar al momento de establecer políticas públicas. Aquí yo veo otros temas, no solamente veo de seguridad vial,
veo temas de control de tabaco, de control de alcohol, y pues nunca me gusta pensar pues que todo lo que estamos haciendo pues tiene que venir con la validación de las empresas. O sea, hay cosas que se tienen que hacer incluso más allá de ellas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, maestro Antonio. Roy, justamente estamos analizando esta parte. ¿Cómo integrar todas estas funciones de la salud pública, tú como salubrista, el fenómeno, las necesidades, el análisis del entorno y las relaciones entre las necesidades, los servicios y los recursos? Adelante. Okay. Yo creo que México tiene, versus la mayoría de los países de América Latina, un potencial que ya en el pasado fue muy exitoso y que lo lidera CONAPRA precisamente, y es el trabajo que hacen los organismos de salud, ¿cómo se llama? Estos que hay, los consejos estatales de prevención de la salud, COEPRAS. los COEPRAS. En ningún país en América Latina tiene la posibilidad, como la tiene México, de concretar, digamos, construir buenas prácticas. Por ejemplo, una de las grandes labores que yo veo que está desarrollando, y no lo he visto en todo el proceso de la nueva ley y de la ENAMOP, que no lo he visto, que es para ser efectivo en la política pública tiene que tener buen dato. Y en motos se ha demostrado que tiene que haber un perfil epidemiológico muy desagregado. Y para desagregar un perfil epidemiológico tiene que ser muy local, un trabajo muy local, un trabajo del municipio, un trabajo del estado, que realmente sepa cómo se mueven esas motocicletas, de dónde a dónde, cuáles son los lugares de trabajo, cuáles son los generadores de viaje, ese tipo de información, qué edad tienen, qué días se mueven. Eso a nivel estatal o a nivel municipal, con el apoyo, digamos, de la Secretaría de Salud, sería uno de los grandes aportes para arrancar, digamos, para establecer líneas basales que permitan desarrollar o construir buenas prácticas, digamos, proyectos piloto desde una perspectiva de sistema seguro. O sea, articular. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones, por ejemplo, la fiscalización, tiene que haber un trabajo muy fuerte con la fiscalización. Sigue la evidencia científica demostrando que si quieres victorias tempranas, aplica en forma rigurosa y transparente la fiscalización. Pero para eso hay que trabajar. Los mismos motociclistas, policías, no están bien preparados en el uso de la motocicleta. Y lo hemos visto en muchos de los países de América Latina. Por ejemplo, la semana pasada nosotros trabajamos con los ATAPs, que son los asistentes de atención primaria de la salud, porque ellos no solo van a la casa, sino van en moto, pero resulta que tienen severos problemas para maniobrar la motocicleta. Entonces, hay que buscar cómo desarrollar, y ya se los dije a los SEDATUS y a los del SST, tienen que construir, agarrar un estado en el cual puedan aplicar en una forma integral las medidas que ya están establecidas, que funcionan, y poder, ahora sí, construir evidencia, establecer los indicadores que les van en una forma articulada, porque responsabilidad compartida, o lo que voy a decir, el sistema seguro significa que el Estado tiene la responsabilidad de darle al usuario un sistema totalmente seguro, una infraestructura segura, vehículos seguros, usuarios seguros, y la responsabilidad del usuario es cumplir y acatar. Esa es visión cero, eso es sistema seguro en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca. El ser humano se equivoca y ese es uno de los principios del sistema seguro. Y si se equivoca, yo tengo que diseñar una infraestructura, tengo que dar un sistema integrado de transportes que perdone el error humano y que capte, digamos, esas necesidades de los desplazamientos en una forma segura. Yo revisaría en México ese tema
de corta edad que se están muriendo en motos, pero también iría a ese otro grupo de edad que decía Constanza de la Ciudad de México, que yo creo que se debe replicar en muchos de los estados, que es la población económicamente activa. O sea, es por eso los perfiles epidemiológicos deben de desagregarse en una forma tal de que nos permita. ¿Por qué? Porque voy a la siguiente propuesta o recomendación. Se debe trabajar en la reglamentación técnica del trabajo de la moto. Hay una responsabilidad, corresponsabilidad en el que capta al trabajador, a la persona trabajadora en la motocicleta, que permitiría tener un mayor control en un mercado cautivo mayor para poder generar igualmente el reglamento técnico de los dispositivos, del casco, qué tipo de casco requiere seguro, y ya ITDP viene desarrollando mucho esto, ¿no? Entonces, hay que focalizar en un estado que pueda garantizar a la aplicación de todas las medidas, porque trabajarlo a nivel global va a ser muy difícil, no se ha logrado. México tiene más de 20, 30 años, Colombia tiene más de 30 años, tiene más motos que carros, y no han podido tener éxito, aunque dicen que Bogotá y Medellín, yo les digo, dejen que cacarear Bogotá, porque la Colombia profunda la tienen llenas de muertos y no hacen absolutamente nada por ahí. Entonces, igual México tiene que ir a construir ese escenario. Y les cuento, compartir experiencia. Nosotros decidimos, después de años de estar, agarrar un municipio, el que tiene la mayor mortalidad de personas con motocicleta, y ahora sí vamos con sistema seguro completo. Y vamos a evaluar no menos, ese es otro tema, no menos de 5 años en una forma sostenida para poder realmente estabilizar los datos que permitan que ver si realmente hay efectividad. Porque nosotros hay medidas que, pues sí, lograron bajar los muertos, y eso, la contabilidad creativa, maestro, usted que está en tema de datos, la contabilidad creativa es lo más perverso y característico en América Latina. Todo el mundo baja los muertos y usted dice con qué medidas, y las bajan en una forma tremenda, porque no hay medidas que puedan demostrar que haya evidencia científica que lo están logrando. Entonces, si es un tema de trabajo en la moto, pues hay que regular el trabajo en la moto. Ojo con las capacitaciones, Constanza, porque las capacitaciones, la evidencia lo que demuestra es que hay una sobrevaloración del conductor post licencia, y lo que hace es que genera una mayor exposición al riesgo. Por eso se habla de entrenar habilidades superiores y habilidades inferiores. Y las superiores son precisamente el riesgo que comporta un motociclista sobre un vehículo. Porque la motocicleta, aún con un conductor experto, es vulnerable y está sujeta a una caída en el cual pueda haber riesgos completos. Y voy a la sociedad civil para finalizar. Eric, hay evidencia, y en Jalisco hay evidencia, de que cuando la sociedad civil está facultada, el Estado tiene que facultar a la sociedad civil con la evidencia. ¿Para qué? Para que la sociedad civil, si tiene incidencia en los tomadores de decisión político, cuando llegan, no lleguen con un cartel a tirar por los muertos que cayeron, sino más bien lleguen con esta es la evidencia científica, esto es lo que hay que legislar, a esto hay que ponerle recursos, porque sin recursos no pasa nada. Está demostrado que las campañas, Raúlito, que es experto en ese tema, campañas bien hechas, basadas en evidencia, junto con la aplicación de la normativa, tiene evidencia científica. Eso es fundamental, y se ha logrado. Nosotros en pandemia teníamos una baja trabajo en la fiscalización, y metimos en 2 años $4 millones en campañas específicas, y por lo menos logramos que no creciera en una forma exponencial. Entonces, yo creo que hay medidas que funcionan en los carros y que en las motos no tanto. Entonces, lo que ya México tiene, yo creo que, resumo, contribuir a que haya un perfil epidemiológico más desagregado, facultar a la sociedad civil con evidencia científica para que tenga una mayor incidencia,
trabajar en el espacio local, en el espacio territorial. Ahí es donde se pueden cambiar las cosas. En otros espacios globales es muy difícil cambiarlos. Ver qué funciona, que si el casco, bueno, pues el casco, el reglamento del trabajo en la moto, la gestión de la velocidad, bueno, la gestión de la velocidad es todo un tema que también no solo con vigilancia automatizada, sino que también tiene que haber una seria infraestructura. Y bueno, se dice que cuando hay países que tengan un 20 a 30% más de flota vehicular de motos, lo que hay que cambiar son los manuales de diseño de la infraestructura. Entonces, hay mucha cosa. Los frenos a veces, todo el mundo los cacarea. Bueno, pero depende de la terracería, depende de las vías en donde efectivamente se muevan esas motocicletas. Entonces, ya hay mucho, pero yo resumo con esas medidas, pero sobre todo a CONAPRA desde la lógica de la competencia, el contribuir a que efectivamente los perfiles epidemiológicos sean lo mayormente desagregados. Eso va a permitir que la política pública local vaya a ser más efectiva. Perfecto, muchas gracias, Roy. Sí, justamente hacia allá vamos, hacia allá está transitando la autoridad sanitaria en el replanteamiento, un diseño, lo comentábamos con Cindy hace unos días, de un observatorio nacional de lesiones no intencionales. Justamente busca identificar información para traducir en datos de perfiles nacionales, de perfiles locales, e ir hacia esa parte de la minucia que nos permita tomar mejores decisiones, a quienes nos corresponde tomar decisiones, e intervenir de manera directa y eficiente. Para esto necesitamos también fortalecer otro tipo de estrategias. Estamos iniciando con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, con atribuciones más amplias en el marco de esta ley y de la estrategia. Ahora, fortalecer nuestros sistemas de emergencias, por supuesto, importantísimo para contar con Eso es información fundamental. y tomar. Sin duda, hacia allá vamos y esperemos tener la oportunidad de continuarlo. Pues podríamos estar varias horas, colegas, platicando y reflexionando sobre esos temas, pero desafortunadamente el tiempo lo tenemos muy, muy limitado. Yo les quiero agradecer mucho a ustedes su participación. Espero que sea no la última, sino la primera de muchas ocasiones que podamos platicar en este u otro foro. En esta ocasión que fue relacionado con la Jornada Nacional de Salud Pública, que durante 2 semanas estará vigente en México, con muchas intervenciones, con muchas actividades relacionadas con la salud pública. Le quiero pedir, por favor, al licenciado Martínez Coronel, que de manera simbólica, virtual, aprovechando el espacio, pues entregarles a cada uno de ustedes un reconocimiento por su participación en este primer webinar, en este primer seminario virtual relacionado con seguridad vial y en este caso con personas usuarias de motocicleta. Se los haremos llegar, por supuesto, en vivo y a todo color para que lo tengan por ahí muy cerca. Les agradezco muchísimo en nombre del subsecretario, del doctor Ruy López Ridaura, del señor secretario de Salud, del doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y repito, que no sea la última, sino la primera de muchas otras oportunidades que tenemos para platicar. Muchas gracias a nuestra audiencia a través de nuestras cuentas de redes para este Facebook Live. Muchas gracias al personal de la Dirección General de Promoción de la Salud por hacerlo posible, por habernos invitado. Muchas gracias a todo el equipo, al secretario técnico del CONAPRA, que muy seguramente nos está viendo también y que colaboraron para que esto fuera posible. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.